Sean todos bienvenidos a este apartado de la filosofía medieval. Nosotros, los seminaristas del Obispado Castrense, vamos a explicar unos aspectos de la filosofía mística alemana y algunos aspectos de la lógica filosófica. El maestro Eckhart, gran representante de este periodo, es un dominico alemán, teólogo y filósofo. Fue el primer teólogo de la Universidad de París en ser sometido a un proceso de sospecha de herejía. Quiero resaltar algunos aspectos muy importantes del maestro, el cual lo caracteriza su principal teología. Es el tema de la fertilidad de Dios, de cuya abundancia procede el amor del Hijo o Verbo. Y esta sobreabundancia tiene origen en la creación del mundo. Está estrechamente ligada al clásico concepto neoplatónico de emanación, aunque la teología del maestro en la creación del mundo es claramente en el acto de la voluntad divina y no como consecuencia necesaria de su esencia. Tiene su gran cometido a explicar este apartado en la Trinidad, las tres personas divinas, muy particular, y esta divinidad ligada a la consecuencia del hombre. Hay un gran cometido que es el misticismo alemán, que tiene su transversalidad o su tema principal en el restablecimiento de la relación entre Dios y el hombre. La obra del maestro constituye una significativa investigación acerca de la justificación de la fe, la cual, como acabamos de decir, se había privado de la razón. Algo muy particular que quiero dejar presente es que como fuente del conocimiento que este místico ha instaurado en su proceso de filosofía, insiste en que Dios se encuentra más allá de todas nuestras posibilidades conceptuales, de manera contundente de que el hombre separado de Dios no es nada. El apartado, el hombre y el mundo sin Dios no son nada, en lo que a mí respecta, tiene un gran contenido especial para el estilo de vida que nosotros en este proceso de formación llevamos. Su pensamiento se encuentra centrado en la idea de la unidad entre Dios y el hombre, es decir, entre lo sobrenatural y lo natural. Comprende que en Dios el ser y el conocer coinciden realmente. Por eso en Dios está presente desde siempre la idea de las criaturas, la voluntad de crear, para iluminar esta preposición, el maestro se ilumina con el Evangelio de San Juan, cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Y comenta el maestro, el Evangelio no dijo, en el principio era el ente y Dios era el ente. Es decir, el verbo se refiere a todo el intelecto y subsiste como un acto diciente o como palabra pronunciada que abarca toda la realidad del ser. Bonito y particular este abordaje que nos presenta el maestro Eckhart. Es por eso que el Salvador dice, yo soy la verdad. Dios, por lo tanto, no es el ser, ya que Él es quien crea el ser. Y pudiera seguir presentando una serie de reflexiones a partir de este contexto que nos refieren a citas bíblicas muy bonitas y muy conocidas de la cual se pueden hacer reflexiones conectándola con la filosofía. Ya había hecho mención de la frase de que el hombre aislado de Dios no es nada. Y en esta frase se identifica el verdadero fundamento de que el hombre siempre debe regresar a Dios, debe estar en búsqueda de Dios. Es decir, cuando el hombre regresa a Dios, encuentra sentido a su verdadera existencia. Presenta unas condiciones particulares y concisas con relación a que el hombre debe volver a Dios. Una de esas condiciones es de que el hombre debe convertirse en espíritu libre. Con relación a este espíritu libre es aquel de que no se afana por nada, no piensa en él. Por el contrario, como nos lo enseña el apóstol San Pablo, abandonarse, dejar de que sea uno quien viva para que Dios sea el quien viva dentro de uno. Entonces, la primera condición de las principales para regresar a Dios es el hombre como espíritu libre. La segunda que podemos plantear es la familiarización del hombre con la muerte.
ese salir, transformarse de abandonar la naturalidad humana de nosotros para convertirnos en Dios. La única felicidad es que ya el saber no importa nada, no convertirnos nosotros en Dios a partir de la muerte, sino que al ir después de la vida, volver a esa esencia donde fuimos creados. En conclusión, el movimiento místico del maestro Eckhart busca la unión del alma con Dios a través de una serie de estudios en el cual se le da bastante preeminencia al alma. La lógica en la Edad Media. Hace pocas décadas el estudio de la lógica medieval ha comenzado a adquirir el oportuno relieve. Ha permitido apreciar que los tratados de la lógica medieval se configuran a menudo como sistematizaciones didácticas de la antigua lógica. Por otro lado, ha servido para poner de manifiesto algunos rasgos originales de la reflexión medieval sobre temas lógicos. En el seno de las universidades medievales, la lógica se enseñaba en las facultades de arte como preparación para el ingreso de las facultades superiores de teología, derecho y medicina. Hacia el siglo XIV, más que una ciencia especulativa, se considera que la lógica es un arsenal que contiene los instrumentos de argumentación. A partir de la nominación, se puede decir que se ha llevado a cabo una distinción decisiva entre lógica y metafísica, precisamente porque la lógica occamista era una lógica formal, podía ser aceptada y utilizada por los escolásticos de todas las tendencias, con independencia de las controversias metafísicas y epistemológicas que dividían a escocistas y tomistas, o a realistas y nominalistas. En definitiva, entre los finales del siglo XIII y a principios del siglo XIV, da comienzo a una significativa escisión. Por un lado, los antiquí asumen su conjunto la filosofía de Aristóteles, aprovechándola y adoptándola a los dogmas de la fe, mientras que por otra parte, los moderni proclamaban su ortodoxia, pero se preocupaban seriamente por separar las investigaciones sobre la lógica de las temáticas y las disputas entre el orden metafísico y religioso. Otro rasgo característico de la lógica de los medievales es la relación que en los estudios de lógica viene a establecerse entre la lengua utilizada, el latín, y la teoría de las expresiones de lógica. También nos manifiesta que el lenguaje es el conjunto de símbolos y expresiones. La lógica medieval se basa especialmente sobre un análisis del latín científico, que al parecer era considerado no como un idioma entre los demás, sino era considerado como un idioma entre los más importantes de aquella época, que ha alcanzado el grado más elevado posible de la racionalidad. Otro tema importante es la sistematización didáctica de la lógica antigua. Para comprender los tratados de lógica que circulan durante la Edad Media, no hay que perder de vista el vínculo que los une con la enseñanza. En efecto, la función de los grandes tratados de lógica de la Edad Media es sobre todo pedagógica. Los silogismos son aquellos razonamientos en los que dos premisas, la mayor o la menor, se extraen una conclusión. Se trata de razonamientos en los cuales se efectúa una comparación entre dos extremos y un medio para verificar la relación recíproca que existen entre los dos extremos. Los escolásticos tenían 8 reglas para observar un silogismo correcto. Como es obvio, obedecer estas reglas garantiza la corrección lógica del silogismo, es decir, garantiza que la conclusión se deduce lógicamente de las premisas, pero no garantizan la verdad de las conclusiones. Estas serán verdaderas únicamente en el caso de que las premisas sean verdaderas, y para los escolásticos solo serán verdaderas las premisas cuando se trate de principios autoevidentes o cuando hayan comprobado a través de la experiencia directa. Bueno, pasamos a las figuras y los modos de silogismo. La figura del silogismo está determinada por la posición, es decir, por el lugar que ocupan los términos extremos y medios de las dos premisas.
Los escolásticos toman una consideración que tienen tres figuras distintas, los cuales son: la primera, el medio es sujeto en la mayor y el predicado en la menor. Todo ladrón debe ser castigado, tenemos como ejemplo. Otro, José es ladrón. Entonces, como José es castigado, se hace una patente de una evidencia deductiva, de tal manera que la figura silogística debe ser por unas lógicas medievales que tratan de reducir al silogismo en su máxima expresión. Como segunda medida, tenemos el medio es de dos predicados, es decir, ninguna cosa es simple, es indivisible, pero todas las cosas materiales, entonces, por lo tanto, ninguna de ellas es material. Como tercera medida, tenemos el medio de dos veces sujeto, es decir, algunas plantas son venenosas, ahí tenemos dos sujetos presentes. El modo de silogismo es la disposición de las premisas de acuerdo a la cuadalidad que se debe que tener, es decir, afirmativa o negativa. La cantidad en cuanto al universal y muy particular. Entonces, dado a lo anterior, tenemos dos modos que son el directo y el indirecto. El modo directo es aquel que tiene el predicado una conclusión. En este está un contenido que en la primera premisa y el sujeto está en la segunda. En cambio, en los modos indirectos tenemos que son aquellos en los que el predicado de la conclusión se halla en el contenido de la premisa y el sujeto, es decir, en la primera. Ahora bien, combinando la cantidad y la cualidad de las proposiciones, en las diversas figuras y silogismos tenemos que los modos deben que ser matemáticamente sumativos, es decir, basándose en un cálculo combinatorio que no son legítimos en los casos, por ejemplo, los silogismos. Tenemos en estos nombres las vocales que significan cantidad y cualidad de las proposiciones. La primera vocal indica la cantidad, la cualidad es la premisa mayor. En segundo caso tenemos las consonantes B, C, D y F, que tenemos el vároco, los celantes, la davitis y el ferizón, que indican la primera figura que debe reducirse en su máxima expresión a las demás. Por lo tanto, tenemos entre las tres consonantes, que es la tercera nominación, que significan las operaciones que hay que efectuar, dado esto en los procedimientos matemáticos. Tenemos la consonante S, que significa la proposición representada por la vocal. Ahora bien, la consonante P, que significa la proposición representada en la vocal que procede al convertirse en una conversión de accidente. Siguiendo esta forma, la consonante M, que invierte las premisas, es decir, en una premisa mayor a una premisa menor. Y por último, tenemos la consonante C, que indica la reducción que se debe que tener y niega la conclusión al contradecirnos. Esto en modo, tiempo y lugar. En este apartado miraremos las innovaciones de la escolástica. Nos habla de la teoría de las suposiciones. Esta permitía desempeñar, entre otras, las funciones que hoy asignamos a la teoría de los niveles de los lenguajes, niveles que empleamos a través de una diferencia de escritura. También encontramos que las consecuencias es una proposición hipotética, compuesta por un antecedente y un consecuente. Sin embargo, se dice que el concepto de consecuencia asumirá otro significado que vendrá a sobreponerse a este, el de proposición condicional. Se trata del concepto de consecuencia en tanto que validez de un razonamiento cuya conclusión está justificada por aquellas premisas. Y para concluir, se dice que las investigaciones sobre la historia de la lógica medieval sean relativamente recientes y que aún queda mucho por hacer a estas investigaciones. Se considera que los 4 siglos que van desde Abelardo hasta fines del siglo XV de las épocas son más brillantes de la historia de la lógica.